¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un don nadie. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas él fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados por su herida. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Detenido, sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebelías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que no cometió atropello, ni hubo nunca mentira en su boca, Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, pues se entregó indefenso a la muerte, y fue tenido por un rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos, e intercedió por los rebeldes. Isaías 53. Muy buenas amigos y hermanos, especialmente amigos judíos. Hoy quiero hablarlo de Isaías 53, un capítulo bastante controversial, ¿no? Que se ha discutido mucho, ¿no? En el pueblo judío. Y es que actualmente, ¿no? La mayoría de los sectores del judaísmo dicen que este capítulo, ¿no? Pues cuando habla de este siervo sufriente, ¿no? Pues está hablando del pueblo de Israel, ¿no? En general, ¿no? Pero si os fijáis bien, amigos judíos y hermanos, es imposible que este capítulo hable de Israel como siervo, como pueblo, ¿no? Porque si lo leemos bien, nos damos cuenta de que hay detalles y cosas que solo se pueden cumplir físicamente en una persona. Hay detalles que solo se pueden cumplir físicamente en una persona, ¿no? Entonces, este capítulo no se refiere a Israel como pueblo, sino a una persona. Y esto no es que lo diga yo o que lo digamos los cristianos hoy día, sino que hasta hace 2000 años, en todas las sinagogas, ¿no? En el servicio del sábado, ¿no? Pues se leía este capítulo y se creía que era un capítulo, Isaías 53, que hablaba del Mesías y del Mesías sufriente. Se creía que este capítulo hablaba de cómo el Mesías tenía que venir y sufrir y padecer por nuestros pecados, para que por medio de sus llagas nosotros fuéramos sanados, para que por medio de sus llagas, ¿no? Nosotros fuéramos justificados, y el Mesías, por medio de su sacrificio, hiciera la paz entre Dios y nosotros, por medio de su sacrificio. Por eso aquí se habla también que el Mesías, el Cordero, fue llevado como un cordero, que no habló como un cordero al matadero, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero, ¿no? Que se habla en la Pascua, ¿no? Sobre el que se imputa los pecados de todo el pueblo, ¿no? Para la remisión de los pecados de todo el pueblo, ¿no? Jesús es ese Cordero, ¿no? Al que tampoco se le quebraron las piernas, ¿no? En la cruz, ¿no? Fue muerto de un lanzazo, ¿no? Y bueno, ya os digo, esto no es una interpretación nuestra de los cristianos, sino que hasta hace 2000 años en las sinagogas se leía todos los sábados este capítulo y se creía que era un capítulo que hablaba del Mesías y de cómo el Mesías tenía que venir a padecer y a sufrir para que por medio de su llaga nosotros fuéramos sanados, ¿no?
¿Qué es lo que pasó? Que vino Jesús de Nazaret, ¿no? Se cumplió asombrosamente todo esto en Cristo Jesús, ¿no? Y los rabinos de hace 2000 años, ¿no? Que no creían en Jesús, ¿no? Quitaron este capítulo, ¿no? Del servicio del sábado, ¿no? Del servicio de la sinagoga, ¿no? Pero ya os digo, se pensaba que este capítulo hablaba del Mesías. Y de hecho también vemos como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Un libro del Nuevo Testamento, ¿no? Vemos como Felipe, ¿no? Uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Se va camino a una ciudad, ¿no? Y se encuentra a un etíope, ¿no? A un etíope que iba a adorar a Jerusalén, ¿no? Y el etíope iba leyendo Isaías 53, ¿no? Y el etíope iba diciendo, ¿de quién hablará? ¿De quién hablará este capítulo? ¿De quién hablará este capítulo, no? Entonces el Espíritu Santo, el Señor, no le dice a Felipe, acércate al carro donde va el etíope ese, ¿no? Y le pregunta a Felipe, ¿qué es lo que estás leyendo? Y le dice, pues mira, estoy leyendo estos versículos, ¿no? Versículos de Isaías 53, ¿no? Dice, pero no sé de quién habla, ¿no? Entonces dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que Felipe le dice, mira, este capítulo está hablando de Jesús de Nazaret, que es el Mesías, y le da la buena noticia, le anuncia la buena noticia, ¿no? Entonces, ¿qué os vengo a decir? Que Felipe, que era judío, ¿no? También creía, ¿no? También creía que Isaías 53 hablaba del Mesías y en concreto de Cristo Jesús, ¿no? Ya he dicho que no solamente Felipe creía, ¿no? que Isaías 53 hablaba del Mesías, sino también Simón Pedro, que era judío, adjudica en sus cartas esta profecía al Mesías. Por lo tanto, esto no son interpretaciones nuestras, que digamos Isaías 53 habla de Jesús, ¿no? Sino que los judíos de hace 2000 años también creían esto, ¿no? También Pablo cita esta profecía en su carta a los romanos, ¿no? En Romanos capítulo 4, 25, y Pablo dice que Jesús, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Y recuerden que Pablo era judío, fariseo de fariseos, ¿no? Que fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Un gran rabino, ¿no? De hace 2000 años, ¿no? Entonces en Isaías 53, amigos judíos, vemos que, por ejemplo, en Jesús se cumple que fue despreciado y desechado entre el hombre. Desechado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, como dice el evangelista Juan, ¿no? Se cumple también en Cristo, ¿no? Que sería procesado y condenado. Por cárcel y juicio fue quitado, ¿no? También Jesús fue procesado, Jesús fue llevado a juicio, ¿no? Ante Pilato, ante Caifás, ante Anás, los sumos sacerdotes, ¿no? También se cumple que Jesús no abrió la boca, ¿no? Fue como un cordero llevado al matadero, ¿no? Estuvo siempre calladito, siempre golpeado y escupido, molido por nuestros pecados, ¿no? Tremendo, ¿no? Yo soy militar, soy soldado, ¿no? Y me da mucha pena, ¿no? Cuando leo, ¿no? Cuando a Jesús lo llevaron ante una compañía de soldados, ¿no? Y le pegaban con una caña, ¿no? Y le decían, si eres profeta, dinos quién te ha pegado, ¿no? El Señor no solamente fue golpeado por los soldados romanos, sino también por los escribas y fariseos, ¿no? Que lo juzgaron en el Sanedrín, ¿no? También se cumplió en Cristo que sufriría junto a criminales y que rogaría por sus enemigos. Fijaros que Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones, ¿no? Entonces aquí se cumple que fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y llorando por los transgresores. Jesús crucificado entre los 2 ladrones, ¿no? Y también se cumple que Jesús, estando crucificado, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús que era Dios manifestado en carne, ¿no? Hablando con su espíritu y diciéndose a sí mismo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se cumple aquí también lo que dice en Isaías 53, que oró por sus transgresores. Se profetizó que moriría por nuestros pecados también en Isaías 53. Lo tuvimos castigado por Dios. Pero Él estaba pagando por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, para que por sus llagas nosotros fuéramos salvados. Jesús lo vuelve a decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos corderos, el Cordero Pascual, era una imagen, una profecía
de cuando Dios se manifestaría como hombre, como cordero y pagara por todos nuestros pecados y así que cargar todos nuestros pecados y transgresiones y hacer nosotros poder ser absueltos por medio de su sacrificio. Ya os vuelvo a decir, Isaías se leyó hasta hace 1700 años, después que lo escribió Isaías, en la sinagoga, en la Haftará, pero los rabinos lo quitaron, pero la mayoría de los eruditos judíos creyeron que hablaba del Mesías. Y esto, ya os vuelvo a decir, no es una interpretación de los cristianos. En el Talmud se habla de que Isaías 53 habla del Mesías. En el Talmud Sanedrín 98. En el libro Yalkut Simoni también se piensa que Isaías 53 es un versículo que habla del Mesías. En el Zohar también se piensa que Isaías 53 habla del Mesías. Rambán, cordobés como yo de Córdoba, también pensaba que este capítulo hablaba del Mesías. Estos libros se escribieron posteriormente, después de Cristo, después de Jesús de Nazaret, ¿no? Pero ellos creían que hablaba del Mesías, ¿no? La pena es que no supieron reconocer en Jesús de Nazaret al siervo sufriente, ¿no? Y ya os digo, esta descripción sobre un Mesías que debía de sufrir y padecer no solo está en Isaías 53, sino también en Zacarías, en Daniel, en los salmos impresionante, como me parece que hay en los salmos 22, ¿no? Si se oradar, cuadrilla de malignos me ha rodeado, horadaron, taladraron mis manos y mis pies. Así horadaron, no es como tradujeron los 70 sabios judíos este versículo 300 años antes de Cristo. No pusieron como leones, han agarrado mis manos y mis pies, sino cuadrilla de malignos me han rodeado, taladraron mis manos y mis pies. Ya os digo, no solamente en Isaías se habla de un siervo sufriente que sufriría y padecería sin nuestros pecados, sino en Zacarías, Daniel, los Salmos y otros lugares. También los antiguos rabinos entendieron que el Mesías tenía que padecer. Tenemos que entender, amigos, que todos somos pecadores, que nadie puede salvarnos, nadie puede presentarse ante Dios que es santo, perfecto y sin mancha. Necesitamos un Salvador. Y mi hermano, ni el Papa, ni el mejor rabino, ni el pastor más excelente nos puede salvar. Yo mismo mucho menos me puedo salvar. Necesito un Salvador. Y solo Dios califica para salvarnos. Solo la sangre de Dios manifestado como hombre puede redimirnos. Solo esa sangre califica para pagar por todos los pecados de la humanidad y pecados tan grandes como ha hecho. Por eso necesitamos un Salvador, por eso era necesario que el Mesías viniera primeramente y padeciera y sufriera por nuestros pecados y muriera como el Cordero Pascual sacrificado, para que por su llaga, por medio de su sacrificio, nosotros fuéramos absueltos y nosotros tuviéramos paz con Dios. Más adelante el Señor Jesús, que es el Mesías, volverá y cumplirá todas aquellas profecías que no se han cumplido, pero volverá. Y de esto hablaremos en otro momento si se habla en el Tanaj de una segunda venida, ¿no? Entonces, como ya os digo, necesitamos un Redentor, un Mesías que nos presenta a Dios santo y sin mancha. Y eso solo lo puede hacer Dios mismo manifestado como hombre en el Mesías Jesús. Solo su sangre es valiosa y pura para limpiarnos de toda maldad. Porque escrito está, la paga del pecado tiene que ser la muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso se sacrificaban víctimas de animales inocentes para el perdón de los pecados. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero Pascual, el que no quebrarían tampoco las piernas, y por el cual su sangre en la cruz, así como la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de las puertas, salvó al pueblo judío de la muerte, ¿no? Amigos, Moisés habló en la ley del Señor, escudriñad las Escrituras, porque en ellas creéis que tenéis vida eterna. Y las Escrituras, el Tanaj, dan testimonio de Jesús. Dios bendiga, amigos, en el nombre del Mesías Jesús, en el nombre de Yeshua, si queréis, ¿no? Y nada, por favor, escudriñad la Escritura. Ya os digo, hasta hace 2000 años Isaías 53 se leía en la sinagoga, pero cuando esto se cumplió en Cristo Jesús, en Jesús de Nazaret, los rabinos que no creían en Jesús quitaron este capítulo. Examinad esta Escritura, pedirle al Padre
que os guíe hacia toda verdad y decirle, Padre, si Jesús es tu Mesías, muéstramelo, guíame. Pero hermano, está en juego nuestra salvación. Tú no te puedes salvar, amigo judío, por ti mismo. Necesitas un Redentor, un Salvador. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, porque tú necesitas un Salvador, era necesario que el Mesías viniera primeramente a sufrir y padecer por nuestros pecados. Porque si no viene el Mesías primeramente a padecer, si Dios no se hace hombre para morir por nuestros pecados, no hay esperanza ni para ti ni para mí, porque todos somos pecadores y dignos del castigo y dignos del infierno. Pero Dios tanto nos amó que nació como hijo, como Mesías, murió por tus pecados y por los míos en la cruz, para que por medio de sus llagas, como dice Isaías 53, nosotros seamos sanados.